que és a les fonts. Els santificats en Crist Jesús, cridats a ser sants, juntament amb tots els que en qualsevol lloc invoquen el nom de Jesucrist, Senyor d'ells i nostre. Us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, nostre Pare i del Senyor Jesucrist. Bona tarda a tothom, benvinguts. Que contents estem de tornar-nos a retrobar després d'aquests dies de lliure, de descans, de canviar les activitats quotidianes, de viatjar uns, altres no, de canviar d'ambient, però de nou ens retrobem per estar junts i per donar lloança i glòria al Senyor. Posem aquest temps davant del Senyor amb una pregària. Senyor, Déu i Pare nostre, estem agraïts, Senyor, aquesta tarda perquè ens hem pogut tornar a retrobar, Senyor, perquè ens hem pogut tornar a saludar els uns als altres amb el bes de la pau, Senyor, després d'aquest temps de mantenir-nos físicament separats, Senyor, però units en el Teu esperit. Et donem gràcies, Senyor, per aquest retrobament, et demanem que estiguis amb aquells germans que per diferents motius potser encara no poden estar aquí amb nosaltres, Senyor, i et demanem que hàgim renovat força, Senyor, i tinguem empenta per tirar aquesta obra i aquest repte que tu ens has posat a les mans aquí a les fonts, Senyor, per predicar la teva paraula i per escampar-la per aquest barri, Senyor, per ser una llum en aquest barri. Que tot t'ho demanem i et donem les gràcies amb el nom del teu fill Jesús. Amén. Amén. I com deia el verset que ens ha enviat aquesta tarda, el Francesc pel culte, diu: Benaurats els habitants de la teva casa, per sempre poden lloar-te. I això és el que farem ara. Tots som u en Jesús, tots som u en el Senyor, tots som u en Jesús, tots som u en el Senyor, i preguem perquè el Crist refermi la nostra unitat, i a tothom proclamem que som cristians i sabran que ens ha salvat el Déu d'amor. Caminem tots plegats, agafant-nos fort les mans. Caminem tots plegats, agafant-nos fort les mans. I preguem perquè el Crist faci el camí al nostre costat. I a tothom proclamem que som cristians i sabran que ens ha salvat el Déu d'amor. Tots som u en Jesús, tots som u en el Senyor, tots som u en Jesús, tots som u en el Senyor, i preguem perquè el Crist refermi la nostra unitat, i a tothom proclamem que som cristians i sabran que ens ha salvat el Déu d'amor. Són els que estan a la teva casa pregant, aquells que tenen la força en tu, i els teus cors posats en Déu. Beneïts són els que estan a la teva casa pregant, força amb tu, i els teus
força en tu i els seus cors posats en Déu. Anem de força en força fins poder veure el teu rostre. Sent, oh Déu, la nostra oració sincera. Beneeix-nos com et busquem, t'adorem. Sent, oh Déu, la nostra oració sincera. Beneeix-nos com et busquem, t'adorem. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Sent, oh Déu, la nostra oració sincera. Beneeix-nos com et busquem, t'adorem. Sent, oh Déu, la nostra oració sincera. Beneeix-nos com et busquem, t'adorem. I també quina millor manera de començar el primer culte que ens retrobem recordant aquella institució que ens va deixar el Senyor, de que el pa i el vi representen el seu cos i la seva sang que va vessar per cada un de nosaltres. Hi ha una expressió que més d'una vegada me l'heu sentit a dir, i és que des de molt antic el poble cristià va ser conegut com la comunitat de la taula, perquè quan repassem els evangelis veiem que el Senyor Jesús, en un dels llocs on li agradava participar de la vida quotidiana, participar dels seus deixebles i ensenyar als altres, era gairebé sempre al voltant d'una taula, o moltes vegades almenys. I quan ell ja està preparat per pujar a la creu i anar-se'n amb el Pare, li encomana als seus deixebles que preparin la darrera Pasqua, que menjaran amb ells. I l'apòstol Pau diu que va rebre del Senyor, i nosaltres això no ho dubtem. Tot i que l'apòstol Pau no el va conèixer físicament en la seva vida terrenal, sabem que el Senyor se li va aparèixer i el Senyor va tenir un tracte especial amb aquest apòstol. I diu que va rebre del Senyor, a la primera carta dels Corintis, el que ens ensenya de la mateixa manera que va ensenyar la comunitat de Corintis. I diu que el Senyor Jesús, la nit que el lliuraven, prengué un pa. Estava participant de la Pasqua, celebrant l'alliberament de l'esclavatge d'Egipte. I ara el Senyor Jesús, amb aquest simbolisme, li donarà un sentit nou preciós per a nosaltres, perquè no ens deslliura de l'esclavatge d'Egipte, sinó de l'esclavatge del pecat. I ens diu,
la nit que el lliuràvem prengué un pa i després de donar gràcies el va partir i digué: això és el meu cos, partit per a vosaltres. Feu això en memòria meva. Així mateix, prengué la copa ben sopat i digué: aquesta copa és el nou pacte en la meva sang. Cada vegada que em beureu, feu en memòria meva. Cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui. I a mi sempre m'ha agradat moltíssim aquest darrer verset, perquè és un verset ple d'esperança. Celebrarem aquest ritual perquè és un ritus, no és res més. És una celebració, és un recordatori, però hi ha l'esperança i la promesa certera de que ell tornarà per al seu poble. I quan vingui, i quan estiguem en la seva presència, participarem d'ell amb un nou sopar, que serà indescriptible. Jo ni me l'imagino, però gràcies al Senyor que ell ens ha deixat aquesta promesa i aquesta oportunitat de recordar-la per cadascuna de les nostres vides. No sé qui ha de passar aquí al davant per ajudar-me, però... molt bé. El que farem doncs, és, com fem sempre, presentar aquests símbols donant gràcies al Senyor en pregària, primer el pa, que representa el seu cos, per seguir el ritme del text bíblic, i després la seva sang, que ens recorda que és una sang vessada per tots nosaltres, que implica un nou pacte de redenció per tots els que hem cregut en el Senyor Jesús. Així és que, sisplau, Sara, dona gràcies. Està aquí. Perdoneu, però fa molts mesos que no ho faig, això. La Sara donarà gràcies per al pa i el repartirà. Senyor Déu i Pare, gràcies perquè ens permets estar aquí, Senyor, un diumenge més, després de tants diumenges de no sense veure's, i gràcies perquè ens permets recordar, Senyor, i el teu sacrifici per nosaltres a la creu, Senyor, i sobretot per celebrar el teu amor, Senyor, que ho vas fer per tots nosaltres, Senyor. Gràcies perquè avui podem estar tots aquí amb la certesa, amb l'esperança, Senyor, de que tu ens esperes, de que tu ens guardes, de que tu ens cuides, Senyor, i que ho podem recordar mitjançant aquest pas. Beneeixo, Senyor, i permet que puguem escampar, Senyor, també aquesta esperança arreu d'aquest món. En el teu fill Jesús. Amén. I tal com va dir el nostre Senyor Jesús, aquest és el meu cos, partit per a vosaltres. Preneu-lo en memòria meva. Així fem. I demano a la Lídia que, sisplau, també doni gràcies al Senyor per al vi. Sí, per fer memòria de qui ets tu, Senyor, del teu sacrifici, del teu fill a la creu. Gràcies, Senyor, per aquest amor tan gran, gràcies per estimar-nos, per sacrificar-te per nosaltres i gràcies per poder-ho recordar avui tots junts en comunitat, Pare. T'estimem, Senyor, i estem agraïts. Gràcies. Estem molt agraïts per el teu sacrifici, Pare. En el nom de Jesús. Amén.
Amén. I així també els digué, aquesta copa és el nou pacte en la meva sang. Cada vegada que em beureu, ho fareu en memòria meva. Senyor i Déu, moltíssimes gràcies per poder participar d'aquest senzill acte, Senyor, en el que recordem el teu sacrifici a la creu. Gràcies, Senyor, perquè ens vas estimar tant que vas donar la teva vida per tots nosaltres. No tenim com pagar-ho, Senyor, ni tan sols paraules per agrair-ho, però sí volem lloar el teu nom. I sí volem dir-te que t'estimem, Senyor, des de la nostra petitesa, des de la nostra facilitat, però t'estimem. Gràcies per tot el que tu vas fer per nosaltres. En el nom preciós del Senyor Jesús. Amén. Al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Se postrarán ante ti. Él es el
ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Lloat sigui el teu nom a la terra on hi ha abundor, on flueix el teu riu d'amor. Vull lloar el teu nom. Lloat sigui el teu nom quan em trobo enmig del desert, caminant per un lloc incert. Vull lloar el teu nom. Per cada benedicció jo et lloaré, i quan la foscor m'envolti encara diré: sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom. Sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom meravellós. Lloat sigui el teu nom quan el sol brilla damunt meu, quan el món avança amb bon peu. Vull lloar el teu nom. Lloat sigui el teu nom en mi marcat pel dolor, quan s'arribini hi hagi aflicció. Vull lloar el teu nom. Per cada benedicció jo lloaré, i quan la foscor m'envolti encara diré: sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom. Sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom meravellós. Tu pots donar, Senyor, tu pots treure, Senyor, però de tot cor diré: lloat sigui el teu nom. Tu pots donar, Senyor, tu pots treure, Senyor, però de tot cor diré: lloat sigui el teu nom. Sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom. Sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom meravellós. Sigui lloat el nom del Senyor. Vull lloar el teu nom.
teu nom meravellós. Senyor, primer diumenge d'aquest any, aquí reunits amb tu, tots junts, per sentir la teva paraula. Donem gràcies pel Francesc, perquè pot estar aquí amb nosaltres per portar la teva paraula, el que li has portat el seu pensament. Beneeix-lo perquè ens arribi el missatge el més profund possible. En el teu fill Jesús. Amén. Imagino que todos habéis recibido la imagen por WhatsApp que se ha distribuido por el grupo de la Iglesia y habréis visto que el título de la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde es, al menos para mí, sugerente y sugestivo. Y está formulado en modo interrogativo. Y ya veis que es directo. ¿Estamos locos? Seguramente la primera intención será responder no estamos locos. Pero voy a invitarte en esta tarde a no escurrir el bulto, ¿bien? A escuchar bien lo que la palabra del Señor nos tiene que decir y una vez escuchada esta palabra, ser coherentes cada uno de nosotros con la confrontación que nos hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una palabra, ya hablaremos de ella, que no está escrita por llenar una biblioteca más, aunque yo conozco a mucha gente que tiene la Biblia de adorno, pero la palabra de Dios es un mensaje dirigido a la humanidad de parte de Dios con la intención de modificar y transformar vidas. Por eso, seamos coherentes, es mi invitación en esta tarde a dar una respuesta al final del mensaje a lo que Dios nos quiere decir. Cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver, no nos engañemos, nos estamos acercando a una obra muy especial. No es un libro cualquiera, porque como pueblo de Dios defendemos que es la palabra de Dios. Y así lo afirmamos, y así incluso está recogido en nuestras confesiones de fe y en nuestros pactos de iglesia y un montón de documentos más. Pero en lo más íntimo de nuestro corazón afirmamos, así lo creemos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y gracias al empeño, dedicación y trabajo de muchos copistas, de muchos revisores, traductores, editores, hoy la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma, de forma que es leíble y comprensible. Aunque la Iglesia Católica se empeñe en que esa comprensión esté supeditada al magisterio de la Iglesia, pero no. El Señor nos ha dotado del Espíritu Santo, que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y a hacerla carne en nuestras vidas. Pero también hemos de reconocer que nos acercamos a una obra que es tremendamente compleja, y lo es por muchas razones. Voy a enumerar 3 o 4 nada más, pero podemos destacar, por ejemplo, que fueron muchos sus autores, no es una obra de un solo autor, se calcula que unos 60 más o menos, que además fue escrita en un tiempo muy dispar, donde las sociedades habían cambiado de un tiempo a otro, porque desde el inicio de su redacción hasta el final, también calculan los expertos que pasaron como unos 1600 años. Porque la mentalidad de sus autores, con el paso del tiempo, también fue variando. Porque los libros que la componen no están escritos en nuestro idioma de forma original, sino que están escritos en 3 lenguas pues muy antiguas, ya muertas, porque fue escrito en hebreo, casi la totalidad del Antiguo Testamento, un hebreo que incluso hoy se desconoce, porque pasó a ser un idioma meramente litúrgico y se perdió.
El hebreo que hoy se habla en Israel no es el hebreo que se hablaba en los tiempos bíblicos. Un poco de arameo, como algunas fracciones del libro de Daniel y otras. Y luego todo el Nuevo Testamento en griego koiné, que era el griego vulgar del pueblo. Y por muchos motivos más. Hay una ciencia que se llama bibliología que nos podría dar un aporte tremendo en la comprensión de la redacción de la Biblia tal como la hemos recibido en nuestros días. Pero, como pueblo de Dios, como Iglesia de Cristo, seguimos reivindicando su valor. No porque este mes sea el mes de la Biblia, que también, porque ya sabéis que, bueno, el mes de septiembre pues se dedica a recordar la Biblia y todo lo que la envuelve, sino porque sigue siendo palabra de Dios. Y de esa palabra de Dios sigue manando poder para transformar vidas. En una autodefinición que podemos encontrar, no es una cuestión de casualidad, podemos encontrar en el libro de Hebreos, el autor o la autora de este libro, no sabemos quién lo escribió, dice, ciertamente, en el capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. En la versión que yo leo dice viva y poderosa, me encanta. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda la Biblia, en el formato que tengas, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, en papel, es igual. Es el libro más vendido, dicen los estadistas, y el libro más traducido, pero ya no tengo tan claro que sea el más leído. Esto lo pongo en duda. Y toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es evangelio de Dios para la humanidad. Porque la palabra griega, antes del culto hablábamos del griego, evangelión significa buena noticia. Es evangelio de Dios para todo hombre y toda mujer. Hoy quisiera reflexionar sobre un texto un tanto largo, pero no demasiado. Está leído con mucha brevedad. Que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 18, hasta el verso 5 del capítulo 2. Los que tengáis Biblias, os invito a que la abráis o que encendáis las tablets y los móviles y lo leáis conmigo, y el que no, pues lo tiene aquí proyectado detrás, ¿vale? Yo lo voy a leer en una versión que es la versión, nueva versión internacional, en la versión latinoamericana, porque en el ordenador no tengo la española, pues lo leeré así con un tono latinoamericano. Dice, el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo. Las versiones sacrosantas y sagradas dice locura. El lenguaje de la cruz ciertamente es un absurdo para los que van por sendas de perdición. Mas para nosotros, los que estamos en el camino de salvación, es poder de Dios. Lo dice la Escritura. Aquí una nueva referencia a su autodefinición. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio? ¿De maestro o de investigador en este mundo? ¿No ha mostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? En efecto, el mundo, con su sabiduría sobre Dios, no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso, Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Las versiones tradicionales dicen por la locura de la predicación. Porque mientras los judíos piden milagros, era muy dado a esto, los judíos,
y los griegos buscan sabiduría, recordemos el episodio de Pablo en el Areópago, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en que tropiezan, y para los paganos es cosa de locos. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo a los creyentes que lo que creemos es cosa de locos. Pero para Dios, que nos ha elegido, sean judíos o griegos, ese Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que lo humano. Basta, hermanos, con que se fijen en cómo se ha realizado su propia elección. No abundan entre vosotros gente a la que el mundo considere sabia. Qué fuerte esto, ¿eh? Porque yo cuando pienso en personas sabias, pienso en Raimón, por ejemplo, ¿no? En Antonio, en Amparo, en Olga. Podemos sentirnos satisfechos de que tenemos gente sabia, formada, educada, ¿sí? Pero este texto nos está hablando de la iglesia paleocristiana surgida en Corinto, y el apóstol Pablo, que la fundó, dice: entre vosotros no hay sabios, ¿eh? Sois gente del pueblo, todo gentes normales. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a lo que creen los sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia, según el mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. Zasca a nuestro orgullo, ¿eh? De este modo ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios que a ustedes los ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor. Y como el que hizo las divisiones en capítulos y versículos de la Biblia no estaba inspirado ese día, cortó aquí el discurso y lo metió en el capítulo 2, pero yo voy a seguir 5 versos más, porque la temática continúa. Dice: yo mismo, hermanos, cuando llegué a la ciudad, no les anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Así que me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva, sino que era el Espíritu con su poder quien les convencía. De modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pues antes de llegar al final, yo voy a ratificar, estamos locos, ¿eh? Por supuesto que Pablo, hombre sabio e intelectual de su época, criado a los pies de Gamaliel, todo un erudito, no está haciendo en este texto una apología de la ignorancia o la necedad. No. Ni lo hacía antes, ni yo quiero hacerlo en esta tarde, ¿eh? Este texto no nos está llamando a ser necios, ni nos está llamando a ser ignorantes, sino que lo que hace el texto es un llamado a no supeditar la fe
a una mera comprensión intelectual o ni siquiera encarcelarla a nuestra propia razón humana. Porque la fe es un don de Dios y como don es un misterio. Y el que crea que ha abarcado la definición de la fe que la Biblia nos presenta, que es una fe salvadora, santificadora y justificadora, está equivocado. Este sí se ha vuelto loco. Porque la fe como misterio de Dios no la comprendemos en toda su magnitud a día de hoy. Porque pertenece al discurso de Dios y no al discurso humano. Por supuesto, también tengo que decir que racionalizar la fe también es un mandato, Pedro, en la primera carta que escribe, dice: estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso quiere decir que la fe, hasta el punto que la abarcamos, se puede racionalizar y se puede sistematizar. Pero no nos confundamos. Creer que entendemos todo el concepto de fe y lo que la fe implica y lo que la fe aporta a nuestras vidas es hacer un reduccionismo. Es querer tener la mente de Dios cuando somos mentes humanas y finitas. Por eso que el mensaje de la Biblia es locura. Porque está basado en un mensaje que surge de un patíbulo, de la cruz, del Calvario. Además, me atrevo a decir que el estilo de vida cristiano también es locura, porque el estilo de vida cristiano implica unos valores que para el mundo muchas veces no significa nada. Y también otras, cuando significa algo, es repudio y rechazo. Y también es locura los recursos que Dios nos da para vivir la vida cristiana. ¿Quién se ha creído que puede vivir la vida cristiana por sus propios medios? ¿Alguien se lo ha creído alguna vez? Yo no, Soy incapaz de vivir la vida cristiana con mis propios recursos. Porque aún el apóstol Pablo, el escritor de este texto, dice: lo que no quiero hacer hago, y aquello que quiero hacer no hago. Porque, argumentaba, aún está ese viejo hombre en mí que me impulsa a hacer lo que no conviene. Y es que el mensaje que el pueblo cristiano debe transmitir hoy, en este siglo XXI, es un mensaje que ha recibido de Dios, y porque lo ha recibido de Dios y no es suyo, está basado en la locura de la cruz. No es un mensaje coherente de entrada, es un mensaje subversivo, es un mensaje que el mundo no codifica. Solo aquel que ha recibido la capacitación a través del Espíritu para entender el mensaje y la palabra de Dios es capaz de entenderlo y ponerlo en práctica. Hay un fenómeno que se repite mucho, se repite mucho en la historia de la Iglesia, y son los avivamientos. Los avivamientos son esos fenómenos que el Señor promueve y usa para despertar a su pueblo. Y además no son invenciones de los evangelistas, ni de los pastores, no. Esto es invención de Dios. En el segundo libro de las Crónicas hay un texto precioso en el que un niño de 8 años, que se llamaba Josías, subió al trono de Israel. Y se estaban haciendo obras en el templo, en aquel primer templo que construyeron en Jerusalén, y mientras se hacían las obras, apareció un libro. Yo recuerdo que cuando se puso la primera piedra de la Iglesia Unida de Tarrasa, Raymond y yo estábamos, ¿te acuerdas, Raymond? Y según nos dijeron, supongo que será verdad, en el mismo lugar, justo debajo, donde está el púlpito, o donde debía colocarse el púlpito, allí se enterró un diario del día y se enterró una Biblia.
A lo mejor era esa la costumbre, pero bueno, podrían ser otros muchos motivos. Cuando se está restaurando el templo en tiempos de Josías, se descubre la Biblia que enterraron. No se sabe si para preservarla o porque hicieron una celebración de colocar la primera piedra del templo, también puede ser, ¿eh? Y dice la Biblia, en este capítulo, en este libro segundo de Crónicas, que Josías leyó la ley delante de todo el pueblo. Y quien lea el libro de Esdras recordará que Esdras se puso de pie y leyó el libro de la ley delante de todo el pueblo. ¿Y qué sucedió a estas lecturas? Un avivamiento del pueblo de Dios, un acercamiento del pueblo de Dios a su Dios a través de la lectura y el conocimiento de su palabra. Y la Iglesia hoy, si quiere compartir el mensaje y vivir el mensaje del Evangelio, tiene que volver a la Escritura. Si no, hablará y vivirá bajo su propio poder y no el del Evangelio. Pablo, me encanta este versículo del primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Aquí no nos salvamos a nosotros mismos, ni nos salva al vecino, ni nos salva al que tenemos al lado, nos salva Dios a través de su sacrificio, ese sacrificio que está relatado en los Evangelios. Es posible que estéis de acuerdo conmigo en que si salimos a la calle y hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente por Jesús, seguramente nos dirán cosas que nosotros suscribiríamos, porque nos dirían, bueno, mira, fue un buen filántropo, porque amaba a todo, el filántropo es aquel que ama al ser humano, fue un hombre que amaba a todos los que les rodeaban, incluso a sus enemigos este hombre lo amó. Fue un excelente filántropo, una persona interesante este Jesús. Además, seguro que todos conoces, la mayoría, conocen que fue un comunicador persuasivo. Se inventó hasta las parábolas, fíjate. Además era un pacifista y un pacificador. En el acervo cultural de la sociedad, Jesús es aceptado como un buen tipo, como buena gente. Pero todo signo de atracción hacia Jesús se rompe cuando se presenta la cruz. Por ahí no pasó. Por ahí no pasó. Porque la cruz es una derrota. Porque la cruz es una negación absoluta. Porque la cruz es una donación aún más que absoluta. Esta sociedad en la que nosotros vivimos hoy, fijaros bien en esto que os voy a decir, es una sociedad de herencia judeo-cristiana. Y esta sociedad se ha decantado a pasos agigantados hacia otros evangelios de cochura, de fabricación humana. Todos esos evangelios prometen, y yo voy a mencionar solo unas cuantas cosas, prometen visibilidad por encima de los demás. Ahí tenemos algunos telepredicadores. Riquezas, ahí tenemos el evangelio de la prosperidad. Notoriedad, bueno, ahí tenemos líderes que se autoinvisten de no sé qué autoridad. Y lo peor de todo es que tienen adeptos hasta en el interior de las iglesias y desvían a creyentes sencillos hacia cosas que no son puras y claramente descendientes o dimanantes de la palabra de Dios. Y esto es un atrevimiento por mi parte, pero un segundo que se me ha cerrado la tablet, entonces tengo que empezar. Aquí está. Las iglesias o hemos caído
Aquí hay gente de mucha edad, que llevamos mucho tiempo en las iglesias. Algunos hasta hemos nacido en las iglesias, Lidia. Las iglesias hemos caído en la predicación sin la cruz. Predicamos cualquier cosa, pero no predicamos de la cruz de Cristo. Pero lo que es peor, hemos caído en un estilo de vida también sin cruz. Pero hemos de recordar que la cruz es la esencia, es el núcleo de la vida cristiana. Es la esencia y el núcleo de nuestra fe. Es la esencia y el núcleo de nuestra proclamación y debe ser la esencia y el núcleo de nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Ese evangelio que nos anunció que de tal manera amó Dios al mundo, ese evangelio dice eso, que de tal manera amó Dios al mundo que dio, donó a su Hijo. Y aún el apóstol Pablo, el que escribió esta primera carta a los Corintios, cuando le escribe a su hijo espiritual Timoteo, en el primer capítulo de esa primera carta le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y cómo lo hizo? Subiendo a una cruz. Por eso el evangelio consiste y tiene su base en la locura de la cruz. Y ese evangelio nos llama a centrar nuestra atención, nuestra vida, nuestra predicación, nuestro testimonio en la figura de Jesús. Si tú te quieres mostrar al mundo como un buen creyente, tienes buena intención. Si tú te quieres mostrar al mundo con un diálogo, con un discurso evangélico, muy estructurado, pero sin poder de Dios, también tienes buena intención. Pero nos debemos recentralizar en la figura de Jesucristo. Si de alguien tenemos que ser imitadores es de Jesús. No de papá, no de mamá, no del vecino, no del... no, de Jesús. Porque de Él, dice el versículo 30 de este primer capítulo a la carta a los romanos, de Él es la justificación, la salvación y nuestra liberación. No es obra humana, procede de la locura de la cruz. Hoy la sociedad que vivimos es una sociedad, ya sabéis, hiperhedonista. Ya no es hedonista, es hiperhedonista. Y una sociedad como la que vivimos es una sociedad que no necesita líderes al estilo del mundo. Lo que necesita es modelos, o son modelos. Modelos que vivan o intenten vivir como vivió Jesús. Y que intenten predicar y intenten enseñar como enseñó y predicó Jesús. Porque todo lo demás será puro y mero sucedáneo del Evangelio. No será Evangelio, será discurso humano. Pero si queremos tocar el corazón, si queremos impactar en la vida de la gente, tenemos que vivir como vivió Jesús, actuar como actuó Jesús, hablar como habló Jesús. Se puede, y de hecho lo hacemos, vivir bajo el paraguas de la sensatez, del raciocinio, de ser buen cristiano, de ser modositos, de no destacar, de no despuntar, que no se note mucho que somos religiosos, pero quizás debamos recuperar ese puntito de locura, pero no locura humana, sino la locura de Dios. ¿Estamos locos? Yo hago esta apología esta tarde, deberíamos estar un poquito locos, dejar y abandonar tanta sensatez, tanta programación, tanto tenerlo todo bajo control y dejarnos influir y dejarnos impulsar por el poder del Espíritu Santo. Y si ese puntito de locura lo tenemos que recibir de parte de Dios, ¿sabéis una cosa? Tendremos que volver a la palabra de Dios. Hace una semana y media, más o menos,
hablaba con una persona, hermana en la fe, nuestra, que me decía, guau, a mí cuando me llega un WhatsApp con más de 3 líneas, ya no lo leo, lo borro. No os riáis, que conozco mucha gente así. Plantearse leer un capítulo de la Biblia al día, eso es de locos. Os voy a decir una cosa, vosotros dos sois de fuerte preparación. Yo conozco una persona que aprobó su carrera universitaria estudiándose los índices de los libros, solo eso. Y me diréis, ¿es posible? Bueno, pues ella lo hizo. Igual es una superdotada. Pero ¿sabéis una cosa? Lo afirmo, el pueblo de Dios hoy no lee la palabra de Dios. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo me atrevo a decirlo, que el pueblo de Dios hoy no lee la palabra de Dios. Por eso la opción que nos enseñó Jesús, es una opción loca. Porque cuando hablamos de transmitir el mensaje de Jesús y vivir como Jesús vivió, debemos entender que Él nos dijo que cuando alguien te golpee, pongas la otra mejilla. También nos dijo que si alguien te pide la capa, le des también la túnica. ¿Sabéis una cosa? El judío medio tenía 2 prendas básicas, descontando el calzado, y era la túnica que le cubría el cuerpo y luego la capa con la que se abrigaba. Si te piden la capa y tú le das la capa, te queda la túnica. Y el Señor Jesús te dice, no, dale la túnica también. ¿Sabes qué implica eso? Quedarse desnudo. Quedarse sin nada. Eso es el Evangelio de Jesús. La acción del buen samaritano fue una acción que tomó como opción preferencial al prójimo. Se olvidó de sí mismo, detuvo lo que estaba haciendo. Se olvidó momentáneamente de los negocios que le había puesto en el camino y se dedicó a su prójimo, que lo necesitaba. Por eso, como en el título, hoy vuelvo a preguntar, ¿estamos locos? Me gustaría que tu afirmación fuese, sí, estamos locos. Y que no olvidemos que el pueblo de Dios no es una ONG, sino que es fruto de la locura de la cruz. Que somos gente que debe vivir contracorriente, que somos gente que debe encarnar valores no humanos, sino valores que emanan de la palabra de Dios. Pero para que esos valores de la palabra de Dios surjan en nosotros, debemos conocer esa palabra de Dios. No te contentes con el versículo que nos manda Cristian fielmente cada mañana. Eso es importante porque nos da una pastilla así, ¡pam!, de impulso para afrontar el día. Pero lee la Biblia. ¿Os acordáis de aquel corito, se decía corito, tan antiguo que se cantaba? Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. ¿Y cuánto enanismo hay en nuestras iglesias? Pues mirad, yo quiero hacer esta tarde esa apología a que la locura de Dios penetre en nuestras vidas, ¿vale? Porque si penetra en nuestras vidas, cambiará nuestras vidas. Y cuando haya cambiado nuestras vidas, cambiará nuestro entorno. Al final de la vida, Pablo manifestó en términos esa locura, en términos propios, pero que él vivió y experimentó. El apóstol Pablo no era un don nadie, Saulo de Tarso era un personaje, que seguramente tenía riquezas y todo, además de ser un maestro de la ley, un fariseo, judío de judíos. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Y eso es locura. Esto cuando lo oye el G25 se ponen las manos en la cabeza. Y cuando el IBEX 35 escucha este mensaje, nos tilda de tarados. Estamos locos. Con lo cual, volvamos a la palabra, hermanos y hermanas. Recentralicemos nuestra vida en Jesús, que nuestro testimonio y nuestra forma de vivirla sea al modelo e imagen de Jesús. Permitamos que Él sea nuestro modelo. Permitámonos a nosotros mismos, además, ser un poco locos para Dios, viviendo los valores del Evangelio. Quiero acabar esta reflexión con una canción muy antigua. Posiblemente la mayoría de vosotros no la conocéis. En Cataluña hace muchos años había un señor, un chico que se llamaba Jordi Roig. Amparo y el Antonio si lo conoce, quizás María Teresa y Raimón también. Tú también, tenemos una edad ya. Y él tenía una canción que se llamaba La sombra de la cruz. Preciosa, yo la tocaba mucho en la guitarra, esta canción, cuando era joven. Y dice así, y con esto acabo: el sol sus rayos de oro manda ya, las sombras de la noche traspasó, y el día al despuntar 3 cruces perfiló, y de una dicen que nació el amor. La historia fue en el pueblo de Israel, historia que en el tiempo perduró, y hoy se puede hablar sabiendo que la luz ganaba a las tinieblas en la cruz. El día en negra noche se volvió, los cielos no escondieron su dolor, y cielo y tierra fue testigos de su amor, pues todo estaba escrito y se cumplió. Jordi Roig tenía unas letras teológicamente muy buenas, y los 2 últimos versos decía: las gentes que vivieron el dolor del justo que moría en esa cruz, supieron que después murió y resucitó, abriendo así el camino del perdón. Detente, peregrino. Yo cambiaría esta frase: detente, iglesia, párate un momento y calcula tu grado de locura, ¿vale? Detente, peregrino, ¿dónde vas? No pases por el mundo sin saber que el hombre atado está, que nada puede hacer, todo lo hizo Dios, se salva por la gracia de la fe. Que el Señor nos bendiga. Pren la meva vida i fes que sigui consagrada a tu. Pren els meus moments i fes que els guiï sempre a l'oració. Pren les meves mans i fes que treballin pel teu amor. Pren els meus 2 peus i fes que es moguin dolçament per tu.
pren la meva veu i fes que solament canti per tu. Pren els meus llavis i fes que s'omplin de missatges teus. Pren la plata i el meu or, que no els vull retenir mai més. Pren el meu enteniment, utilitza'l pel teu poder. Sóc aquí, pren-me a mi, que jo vull ser tot per tu. Pren el meu desig i fes que no sigui mai més per mi. Pren ara el meu cor i fes que estigui en el tron reial. Pren el meu amor i fes que sigui el tresor més preuat. Pren-me a mi, sempre seré únic i només per tu. Pren-me a mi, sempre seré únic i només per tu. Sóc aquí, pren-me a mi, que jo vull ser tot per tu. Sóc aquí, pren-me a mi, que jo vull ser tot per tu. Pren-me a mi, sempre seré únic i només per tu. Arribem al final del nostre culte i ho farem amb una acció de gràcies portant els nostres delmes i la nostra ofrena. Tal com diu el profeta Malaquies, porteu íntegres els delmes al dipòsit de provisions, a fi que hi hagi que viures al meu temple. Poseu-me així a prova, diu el Senyor Totpoderós, i ja veureu si no us obro les comportes del cel i no aboco damunt vostre la benedicció fins que no hi càpiga més. Gràcies, Senyor, per aquestes frenes, gràcies per la teva mà, Senyor, gràcies per tot el que tu ens dones. Et demanem que sí, que es faci, que s'obrin les portes del cel i, Senyor, i baixin totes les teves benediccions sobre aquestes ofrenes perquè siguin totes per obra teva, per la teva obra aquí a la terra. En el nom del Senyor Jesús. Amén. I fins aquí el culte d'aquesta tarda. Us exigem que tingueu tots una molt bona setmana. I ara, com que hem estat molt temps sense veure'ns, hi ha hagut molta gent que ha celebrat aniversari,